En Galpón Sur brindamos soluciones, calidad, seriedad, servicio. Por eso, la obra que siempre soñó se hace realidad con Galpón Sur, porque allí siempre encontrará materiales de primera calidad, los mejores precios, un servicio de reparto ágil y sin costo. Ofertas siempre. Venga a Galpón Sur. Disfrute su hogar. Galpón Sur. Toda una vida construyendo hogares. Bueno, otra historia más en estas historias de ADN. Tenemos el gusto y el placer de recibir con nosotros, de recibir en esta propuesta cultural que hacemos en este programa, a Gustavo, el doctor Gustavo, médico veterinario, el primer médico veterinario que entrevistamos, el señor Gustavo Jauregui. Que bueno, como es amigo de mi papá desde hace toda la vida, yo lo hacía con que era cursucateño hasta la maceta, pero había sido que no es así, ¿no, Gustavo? No. Contame la historia. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? No, nosotros somos originarios de Entre Ríos, o sea, de la zona de El Cimarrón. Vivíamos en el campo, entre El Cimarrón y Federal. O sea, Cimarrón es la primera estación que hay yendo desde Federal para el lado de Paraná. Pero vivíamos en el campo, más cerca de Cimarrón. ¿Y cuándo vinieron a Curzú? Nosotros vinimos en el 71 primero a Sauce, porque papá era empleado de Senasa y lo trasladaron a Sauce. Y en el 72 vinimos a Curzú, toda la familia. ¿Cómo fue bueno, vos te caracterizás por ser, el cimarrón, que es la veterinaria por tan eso famosa, se llama así? Exactamente, por eso se llama el cimarrón. Es una de las pocas veterinarias que trabaja con tanto grandes animales como pequeños. Yo creo que debe ser la única en Curzú que se dedica, ahora que estás acompañado por uno de tus hijos que es también veterinario, pero siempre fue así, ¿no? Sí, siempre fue así, o sea,
Yo me recibí de veterinario en el 81, en agosto del 81. Y en octubre del 81 ya abrí la veterinaria. O sea que desde ahí estamos trabajando en veterinaria del cimarrón. Y siempre atendí pequeños y grandes animales. O sea que esa es la historia del cimarrón desde siempre. Ahora sí, gracias a Dios, tengo la compañía de mi hijo que se dedica más a pequeños casi que a grandes animales. También hace grandes animales. Ujú. Gustavo, en todos estos años la ganadería ha cambiado un montón, el tipo de producción, cómo se manejan, ha crecido de una manera exponencial y uno pretende, digamos, uno necesita una actualización constante, ¿no? De la Siempre, o sea, yo creo que todas las profesiones tenés que actualizarte permanentemente porque si no te vas quedando atrás en todo sentido. Porque en la época que yo empecé era más una clínica, no teníamos medios. Hoy ya los muchachos usan ecógrafo, usan radiografía, usan análisis, o sea, es diferente. La tecnología avanza y avanza en todos los sentidos, en todas las profesiones. Gustavo, contame, porque no solamente es ganadería, sino también tenés otra pasión que es la de los caballos. Bueno, la pasión de los caballos viene desde que nosotros éramos gurises. Nosotros ahí en el campo que vivíamos, íbamos a la escuela a caballo. 7 kilómetros hacíamos para ir a la escuela a caballo todos los días. Entonces desde ahí ya viene nuestro amor por los caballos. Y después, por supuesto, en la Facultad de Veterinaria de Corrientes, eh, en la época que nosotros estábamos, el club ahí, el hipódromo, estaba en pleno apogeo. Entonces, lo que más veíamos nosotros era todo el tema caballo. Así, y desde ahí, bueno, siempre la pasión por los caballos sigue hasta hoy. ¿Y todos los animales están dopados cuando corren o hay propietarios que no dopan a los animales? Y Me voy a bueno, meter en un tema escabroso, ¿no? claro, sí, es un tema difícil y eso es lo que hace siempre mal y las críticas a los que son las carreras de caballo en sí, ¿no es cierto? Pero es difícil de controlar y de saber porque en las carreras cuadreras, que son las que tenemos acá, no se hacen los análisis. O sea, no hay control. O sea, que queda a criterio del propietario o del cuidador o del veterinario que esté a cargo que, que se hagan esos controles o que el caballo sea bien tratado o no. Y o sea que eso no existe un control desde el gobierno, no hay ningún No, control. desde el control del gobierno hay control sobre lo que es anemia infecciosa, sí, pero lo que es uso de droga utilizable para los caballos no hay control acá. En todo lo que es las carreras cuadreras, los hipódromos oficiales sí hay. En los hipódromos Sí, oficiales sí, sí. hay, sí. O sea, todo el caballo que es ganador y creo que hasta el segundo se le hace un análisis y si le encuentran droga, se le descalifica el caballo, se le castiga al jockey, al propietario y al cuidador. Mira. Hubieron caballos acá en Curuzú, de propietarios de Curuzú que llegaron a Palermo, ¿no? Sí, hay Y, muchos, siguen yendo, siguen. hay un nivel muy alto, hay, ¿no? hay. O sea, la calidad de los caballos acá fue aumentando, pero muchísimo. Acá hay un aras que es de cuarto de milla acá en Curuzú, que es de primer nivel. O sea, que es de la familia Cuarone, que bueno, que todos conocen. Tenemos un ara de primer nivel de caballos cuarto de milla que se venden en todo el país y hasta afuera. Se van a otros países. O sea que hay la calidad de los animales ha aumentado muchísimo. Hay un grupo de amigos que se junta todo, tienen la misma mesa común los domingos. Sí, tenemos, sí, de Pero de muchísimos años que vamos juntos y para nosotros es un paseo, un divertimento ir a las carreras acá en Curuzú. Tenemos un grupo de amigos, sí, que somos más o menos 10, que siempre estamos en la misma mesa
y hace, no me acuerdo cuántos años, pero muchos años. ¿Y se va renovando las generaciones en esa mesa? En esa mesa somos los mismos. No se renueva, o sea, somos los mismos de hace muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Gustavo, te voy a cambiar un poco de tema, Sí. pero me gustaría que vos me hables de las nuevas legislaciones o las nuevas métodos que están implementando, quiere implementar el gobierno con esta trazabilidad electrónica que quieren hacer Ajá, con las... con las caravanas. Sí. Y bueno, Que nos explique un poco en qué consiste, ajá. porque... La caravana electrónica hace rato que vienen peleando para que se implemente, pero a mi ver está todavía muy en pañales, ni siquiera la gente que las vende a las caravanas, que las produce, sabe todavía, ni SENASA sabe cómo se va a implementar en realidad el uso de la caravana todavía. Y otra cosa que para mí no está bien es que a las caravanas le hicieron obligatoria, o sea, obligatoria para todos los ganaderos. Y es una buena herramienta la caravana, pero para el ganadero que realmente la va a utilizar bien, o sea, que le va a sacar su provecho a esa caravana electrónica, porque la caravana es un elemento de trazabilidad que aparte lleva el control de todo lo que vos le haces al animal, pero tenés que llevar en una computadora, tenés que ser organizado, tenés que estar... Esa O caravana sea, está... todas las vacunas que le pones al animal, Exactamente. el origen, Sí, sí, y sí, eso sí. se vende el animal y pasa esa información al otro dueño, algo así, ¿no? Sí, sí, o sea, acá viste que hacemos ternero, o sea que eso va a pasar al invernador. El invernador va a seguir con la trazabilidad del animal y bueno, en teoría, llevando una ficha en una computadora o en el teléfono, viste que ahora con los teléfonos se puede, y llevar todos los datos de lo que ese animal consume o le aplicas. Pero todavía no se aplica o ya está. No, Ya desde es el año obligatorio. que viene. Desde el año que viene empieza la aplicación obligatoria Y eso de esa. puede ayudar un poco al robo de ganado y eso, puede evitar eso o no. No, yo creería que no, porque si el que te roba el animal le saca esa caravana Y y ese pone otra animal no, o sea, no tiene como un GPS, o sea, que vos puedas controlar o sea, porque es una caravana que vos la cortás y ya se la sacás directamente y no queda rastro. Viene también un chip que se pone subcutáneo, que ese quizás sería más fácil de rastrear en ese caso, pero lo que se está proponiendo ahora es el uso de las caravanas. Gustavo, ¿qué hay una, nosotros somos netamente ganaderos acá en Sí, Curuzucuatiá, es una producción muy fuerte y no viene de ahora, sino de generación en generación. Y en la época de mi abuelo, el auge de la oveja era muy importante y la producción se expandió y hubieron y de esa producción de aquella época de oro, de la lana, hoy quedan algunos vestigios, ¿no? que la verdad que el ovino en general está casi desapareciendo de acá de la producción. Cuando yo empecé a trabajar en la profesión, el ovino era superior por mucho al bovino, pero de a poco se fue terminando las grandes majadas de oveja y no queda muy poca gente que tiene varios animales, o sea, mucha oveja, o sea, no queda, habrá un 30% de lo que había 30 años atrás. Eh, o sea, la oveja, una que el valor de la lana ha bajado estrepitosamente, o sea, recién este año creo que paga la esquila, la lana. Mira. Años atrás te salía más caro la esquila que lo que valía la lana que producía la oveja. O sea que por eso, aparte, el abigeato, ahora hay el problema de los cerdos salvajes que hay en el campo, que te destruyen la majada, o sea, te comen los corderos. Y ahí.
Tocaste un punto interesante que me gustaría tu visión, Gustavo. Sí, Viste que ahora hace poco se estuvo implementando un proyecto de ley para regular los cotos de caza. ajá, Con respecto a esto que acabas de nombrar, que es la proliferación de ciervo axis y también de los chanchos salvajes. ¿Vos estás de acuerdo con esa regulación que la caza deportiva pueda hacer esto, el turismo de caza pueda regular esto? Sí, yo estoy de acuerdo porque en campos es un problema grave. O sea, hay campos que tienen un problema grave ya de la superproducción principalmente de chancho salvaje y de los ciervos, igual. O sea, que si hay una regulación y aparte da a la caza deportiva un incentivo para que siempre tiene que estar controlado y regulado, ¿no es cierto? Pero para mí es una buena disposición si lo hacen bien. Gustavo, otro tema que me interesaría que comentes a la televidencia es vos tenés ahí en tu veterinaria la posibilidad de hacer un registro de enfermedades, ¿no? Como diciendo, por Sí, ejemplo, llevar una estadística. es claro, Sí. de pequeños animales, ¿cuáles son lo que ves que hay con más asiduidad y que tendremos que cuidar a nuestros mascotas? Y bueno, ahora en la época que yo empecé era muy clínico todo, o sea que nosotros a veces no llegamos a ningún diagnóstico y hoy en día sí se llega. Y hay muchas enfermedades, una transmitida por la garrapata de los perros. Hay muchísimas garrapatas en los perros, que es la liquia. Es una enfermedad producida por un germen transmitido por la garrapata. Y después está la leishmania. La leishmaniasis que es casi endémica, acá hay muchísima cantidad de perros con esa enfermedad. Antes los perros cuando se diagnosticaba esa enfermedad se sacrificaban, o sea, no había tratamiento. Y después lograron las proteccionistas, ¿viste? Que luchan contra eso, que se trate los perros. Y se trata y tienen una sobrevida importante y bien, pero no se cura. O sea, hay que tratarlos permanente. Esas son las dos enfermedades. Las dos enfermedades que más. Y después, bueno, por supuesto, las enfermedades comunes que hay, que siempre estuvieron, que es el moquillo, la parvovirus, todo eso, pero eso se previenen vacunando en tiempo y forma a los cachorros. Yo también me enteré por ahí que tu veterinaria apoya mucho al refugio municipal, que es el que contiene a todos los perros y hasta gatos creo que tiene, pero sobre todo la perrera municipal que está a cargo de una fundación que es UPA. Siempre le salvaste las papas Lo que pasa es que el tema del perro en la calle, es un problema sin solución, porque tiene dos soluciones. Una es utópica, que es la tenencia responsable de los perros. O sea, la tenencia responsable quiere decir que cada uno se hace responsable de su perro, que no puede salir a la calle si no es con correa o si es un perro de tamaño importante con bozal. Y la otra, sacrificar los perros que están en la calle, que ¿quién lo hace? No lo hace absolutamente nadie. O sea, y el tema de la perrera, por eso es un problema insoluble para cualquier intendente. El intendente que quiera solucionar ese problema es muy difícil, porque, ya te digo, la tenencia responsable es utópica, porque nosotros tenemos un 40% de pobreza en la gente, y tener la tenencia responsable es costosa. O sea, porque vos tenés que tener en tu casa un muro, un tejido bien hecho, o algo así para poder tener un perro. Si no, no lo puedes tener. Y acá no, con ese porcentaje de pobreza no es posible. Y la otra, ya te digo, si el intendente hace una perrera, primero tenés 10 perros, después tenés 20, después 50, después tenés 100, después ya es imposible. Y si vos llegás a sacrificar 2 perros, le echan al intendente porque no es posible sacrificar un perro. Entonces lo que tiene que hacer
la intendencia es apoyar a todos estos grupos que hacen como UPA, como MAPAC, todos esos grupos que se dedican a esterilizar. O sea, esa es la única solución paliativa, ¿no es cierto? No es definitiva. Pero ahí vos esterilizás hembras y machos. Y con eso disminuir la cantidad de perros que andan sueltos en la calle, ¿no es cierto? Pero nunca va a desaparecer. Siempre Hubo van a estar. una campaña muy, muy importante con respecto a esos niveles de castración, se sigue haciendo en la Sí, sí. municipalidad Ujú. y ha cambiado nuestro panorama, ¿no? De Sí, hace sí, un- no, viste que no se ve ahora así una perra en celo en la calle con un montón de perros, hace rato que no se ve. O sea, eso lograron las protectoras de los animales y acá todo el grupo de protectoras, digo protectoras porque son todas mujeres, no sé por qué, pero no hay varones. O sea, son todas mujeres las que se dedican a eso. Y nosotros sí le damos todo el apoyo que podemos en la veterinaria. Y bueno, el otro tendría que tener el apoyo municipal también, ¿viste? Sí. Yo Sí, creo que lo tiene. sí lo tiene, Sí. sí lo tiene, sin lugar a dudas. Gustavo, hablemos un poco te voy a tocar un tema que es bastante álgido, porque hace bastantes meses y años que no se veía garrapata en los animales. No se había extinguido en esta zona, ¿no? De Claro, Corrientes. acá hubo una lucha activa contra que justamente mi padre era uno de los paratécnicos que le llamaban, o garrapatero, como le decíamos comúnmente, que era, pero en ese momento estaban a cargo de SENASA. SENASA era el encargado de la lucha sanitaria. Y había mucha gente trabajando en eso, había mucha inversión, por supuesto, de dinero porque pagaban los sueldos, y acá se llegó a quedar la zona indemne, como se dice, sin garrapata, hasta la ruta 25. Todo el sur de la ruta 25 para acá quedó libre de garrapata. Y, y de la ruta 25 hasta, creo que hasta la de Baiviene, estaba como zona limpia con baño. Acá ya ni siquiera se bañaba en esta zona. Pero después se abandonó la lucha. O sea, por distintas causas se abandonó la lucha y quedó a criterio del ganadero. Y como todo, ¿viste? Hay algunos que hacen las cosas bien y otros que no tan bien. Y entonces la garrapata del norte se vino para el sur y hubo una infestación en todos estos campos, hasta acá al norte, Entre Ríos, todo está infectado. Y fue tan grande la infestación que apareció la enfermedad que transmite la garrapata, que es la tristeza. Que eso es porque la garrapata es dañina para el animal cuando tiene demasiado cantidad, porque produce una anemia. Cada garrapata toma, o sí, 3 centímetros cúbicos de sangre. Entonces, si el animal está cargadísimo de garrapata, produce una anemia. Pero eso no sería tan grave, eso lo que hace es perder kilos al animal. Pero la enfermedad que transmite, que es la tristeza, mata a los animales. O sea, acá hubo una mortandad muy grande de animales. Acá, en esta zona, la tristeza mató más que la seca, que la gran seca que Mira. hubo hasta ahora. O sea, y sigue ese problema. Pero bueno, eso se soluciona inmunizando a los animales, pero no es tan simple. Los animales se inmunizan cuando son jóvenes y entonces el animal adulto, o sea, no es tan fácil de inmunizar. Se puede, pero con control. Bueno, Gustavo, la verdad que muy interesante todo lo que nos contaste. Yo creo que nuestro público le va a cantar esta historia en especial que compartimos en este momento. Me gustaría saber si que te gustaría decir algo más. No, la verdad que me gusta que me hayas llamado para hablar un poco de mi profesión, pero como es lo único que podría agregar, bueno, no sé, la juventud, que se preocupe, que estudie, que lo único que lo va a sacar adelante es el estudio. O sea, en mi caso particular,
yo solo empecé a trabajar con mi título, o sea, más nada detrás. Y gracias a Dios hemos formado una familia Una muy linda bien familia. constituida, y todo con el trabajo de la profesión, por supuesto, ¿no es cierto? O sea que si hay alguna reflexión que tendría que decir para la juventud que estudie. Acá ahora hay muchísimas posibilidades y creo que no tendrían que desaprovechar esa oportunidad que tienen. Muchas gracias, Gustavo. No, por nada, muchas gracias a vos. ¿Buscás un lugar tranquilo para descansar? En el corazón de Corrientes, sobre la ruta 119 y a las afueras de la ciudad de Cursuco-Atiá, te espera un lugar pensado para vos. Habitaciones amplias, cómodas, con desayuno incluido y el confort que necesitas para seguir. Realiza tu reserva con tiempo. Te esperamos. En Caminito Supermercados vas a encontrar la variedad de todo lo que buscas al mejor precio. Y atención, porque esta temporada tenemos las mejores promos. Caminito Supermercados tiene todo lo que necesitas. Más variedad, más servicios y los precios más bajos. Venga contento y viene su carrito con Caminito, feliz de Caminito. Caminito, el caminito de la gente y además un supermercado bien argentino. Continuamos con historias de ADN. En esta oportunidad quiero dar la bienvenida a Marcelo Álvarez. Él es el precursor y el alma mater de Servicios Líderes, que bueno, vamos a hablar de Ayaité. Me gusta, yo le decía hace un ratito que todavía tengo viva la imagen tuya como presidente del centro de estudiantes del Colegio Manuel Belgrano. Uh-huh. Siempre fuiste como un líder, ¿no? No tan así, pero sí. ¿Qué tal? Buenas tardes primero, o buen día, buenas noches, no sé en qué momento sale. Gracias por la invitación y sí, Pero siempre fuiste inquieto. Sí, siempre fui muy inquieto, sí, eso sí. Y siempre estuviste relacionado con una filmadora, con una cámara de fotos, con este tipo de producciones, ¿no? Lo de filmadora y cámaras nació en el 2003, ya avanzado, digamos. Fue cuando
ya trabajaba en el cable en esa época. Ahí empezó un poco mi relación con las cámaras y eso. Y, y siempre muchas de las cosas que hice me iban mal, tenía que empezar de nuevo y buscaba qué otra cosa hacer. Y cuando, justo en el 2003, cuando en el cable me blanquean y me quedé efectivo ahí, digamos, siempre lo digo, hice como un clic y empecé a pensar en el día que tenía que dejar el cable porque me echen ellos o porque yo me quiera ir, digamos. Y así nació Servicios Líder en la parte de filmación y eso, porque ya viene de mucho antes con el tema de sonido y otras cosas. Y empecé a proyectar un futuro para mí, para mi familia. Y bueno, creo que no le erramos en eso. Fue un desafío enorme tomar esa decisión. Sí, por supuesto. Igual yo recién en el 2010 tomé la decisión de renunciar, digamos, cuando me sentí seguro. Me arrepentí mucho tiempo, pero me arrepentí mucho tiempo de haber renunciado, digamos, porque todo comienzo tiene sus dificultades, ¿no? Pero sí, no estoy para nada arrepentido. Totalmente. Ahora recién en Bambalinas hablamos de una historia. Ujú. ¿Cómo fue tu relación con la juventud y con ese programa, con esa iniciativa que comenzamos en los 90 ahí en el Club Cursú? Contanos un poco cómo fue. Y bueno, nace un poco con esto de la inquietud que tenía en el colegio, que nunca me pude quedar quieto con eso. Viene el centro de estudiantes, pude ser el presidente del centro de estudiantes. Después, cuando terminamos, terminamos o terminé entre comillas porque no terminé la secundaria, me quedaron materias que nunca me presenté a rendir. Pero terminamos de cursar y en el año 92 comenzamos un programa televisivo con Mariano González en el cable y era un programa de videos musicales. Y la conexión con los chicos y esas cosas que teníamos, se nos ocurrió hacer algo parecido a Feliz Domingo, que se llamó La Juventud. Y bueno, me acuerdo que necesitábamos que 100 personas entren al club para pagar los gastos. Y fueron todos los fines de semana consecutivos de arriba de 2000 personas que metíamos ahí. Y sí, se marcó una época con los chicos. Todos quienes asistieron tienen recuerdos de eso, digamos. Totalmente, aparte era portarse muy bien para que te dejen ir el domingo, digamos. Yo me salté alguno porque no tanto, no me No te llevaba muy portabas tan bien. No me portaba tan bien. Está bien. Pero me acuerdo que fue un recuerdo muy importante de esa generación que vivió un momento muy especial para la juventud. Yo creo que nunca se volvió a repetir en nuestra ciudad un evento que verdaderamente cobije y que estimule a la juventud de tal manera como surgió con ese proyecto. Fue muy agradable hacerlo y fueron 7, 8 meses que llevó el ciclo, digamos, que jamás hubo una pelea, jamás hubo un inconveniente dentro del club. Supimos respetar, los vecinos nos ayudaban porque había que aguantar el ruido de la música durante 6, 7 horas que duraba eso, todos los domingos. Un día que está hecho para descansar y los vecinos nunca nos hicieron problema, así que nos permitieron hacer ese ciclo muy lindo para nosotros. ¿Qué recordás cómo fue la preproducción de ese evento? Y fue un tiempo largo, digamos, de proyectarlo, de asistir curso por curso, colegio por colegio, contarles de la idea, elegir delegados, insistir para que los colegios privados no elegían delegados. No era como la Escuela de Comercio, el Colegio Nacional, que había un centro de estudiantes, o sea, los colegios privados eso no tenían. Y bueno, se elegían delegados para representar, hacíamos reuniones con los chicos, contándoles de qué se trataba, consensuábamos qué podíamos hacer. Y un día salió la juventud y bueno, fue una linda etapa eso.
De tus proyectos, de todos los proyectos que tuviste a lo largo de toda tu carrera, ¿cuál fue el más significativo? Quizás fue ese. Yo creo que todo fue importante, digamos, porque todo te va permitiendo aprender algo. La irresponsabilidad mía de no haber finalizado la secundaria, yo quería estudiar locución, ese era mi anhelo en ese momento. De hecho hice muchos años el trabajo en radio y todo eso, estuve en el radio también. Eh, pero no terminé la secundaria, eso se lo debo a mi vieja. Y entonces tuve que ir a aprender sobre el momento un montón de cosas, o sea, aprendí a hacer publicidad callejera, aprendí a hacer sonido, pero todo fue así, digamos, aprendiendo con muchos errores más que aciertos. Y bueno, fue un desafío en cada cosa que si tal vez hubiese estudiado no me hubiese costado tanto, digamos. Bueno, pero en aquel momento era medio complicado tener una carrera. Hoy hay una oferta de carreras que te Ujú. permite elegir esa que vos querés. Pero en nuestra generación era difícil estudiar, ¿no? Y era difícil encontrar esa carrera con todas las especificaciones. Ahora vos estudiás de una licenciatura en sonido y Sí. iluminación, por ejemplo. Y te podés especializar en sonido nomás. ¿Viste? Y en nuestra época no había eso. Hoy hay más oportunidades. Sí. Vos tenías más posibilidades de aprender de la calle, del oficio, Sí. que de una carrera propia, ¿no? Sí, 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 es cierto. Hoy hay muchas oportunidades que tienen los chicos que si supieran aprovecharlas, digamos, estaría genial porque el tener algo, el ser técnico en algo o el ser especialista en algo te abre muchas oportunidades, mejores oportunidades que si no que si no estudiás o que si no tenés nada, digamos. Vos conformaste una muy linda familia con tus hijos varones que te acompañan también con este desafío, con este proyecto de servicios líderes. Casi todos los tres, ¿no? Tres, ¿no? Los tres trabajaron con vos. En realidad, todo inicia con mi pareja, digamos, con Viviana. Ujú. Sin ella no sería posible lo que son los tres chicos que tenemos nosotros, digamos. Tres chicos que ya están grandes. Sí. Eh, y más a ella que lo que fui yo, fui muy ausente en la etapa de niñez de los chicos. Siempre haciendo cosas, tratando de tener un futuro mejor, pero fue ella más que nada quien lo formó. Sí les enseñé desde que tenían 12, 13 años a que tenían que ayudarme a tirar un cable, a limpiar las cosas, a acomodar. Eso lo sufrió Matías, que es el más grande, después Nico, después Lucas. Los tres trabajaron con Servicios Líder, sería la empresa, digamos, y los tres formaron parte siempre, digamos. Es decir, Matías hoy se dedica a la fotografía, tiene otro trabajo, pero la fotografía es lo que él ama, es su Lo que le pasión. gusta. Nico entra a la política, eh, y bueno, pero también estaba haciendo cosas relacionadas con la comunicación primero. Y Lucas, que no quiere saber nada de dejar, digamos, Servicios Líder, o sea, él también le gusta esto, es parte de esto, la gente lo quiere, los clientes, así que sí, los tres formaron parte, o forman parte, mejor dicho, de Servicios Líder todo el tiempo, igual que Viviana. Sí, Diana Sí, también. sí, sí, por supuesto. Bueno. Marcelo, del 2003 al 2000, ¿cuántos años trabajaste en Cabicu? Cabicu, desde el año 90 empezó mi relación, 92, perdón, que fue cuando te conté que hicimos el programa Sí. con Mariano. Después, bueno, yo estuve hasta el 94, 95, que ya empecé con otras actividades. Regresé en el 2000 con un programa que se llamó Línea Directa, era un programa de juegos, donde la gente llamaba por teléfono, se ganaba premios. También fue bastante exitoso el programa ese. Y un día faltó un periodista en el cable, eh,
Y bueno, me acuerdo que yo estaba todos los días en el cable preparando el programa de juego y eso. Y entraban varias personas a probarse y a que Saúl, que era el encargado de programación, hasta que Saúl elija uno. Y bueno, le dije, Saúl, ¿no me querés probar a mí? Y me dijo, ¿te animás? Y sí, me animo. Le digo, si no ando, no ando. Y ahí trabajé hasta el 2010, que fue cuando renuncié, digamos. Quedé efectivo como periodista del cable, hice las veces de periodista, porque nunca lo fui. Y mientras tanto fui armando todo otro, digamos, de servicios líder, con la ayuda de los dueños del cable, con la ayuda de mis compañeros de trabajo. Siempre me ayudaron a crecer en eso, digamos. ¿Cuál fue tu perspectiva? ¿Cuál fue tu visión para tomar esa decisión? Vos dijiste, ¿qué hace falta en la sociedad que yo puedo aportar con servicios líderes? En realidad nace con un proyecto que yo creo que quedó archivado en algún cajón que ya no debe existir en la municipalidad. Nace con el proyecto de hacer un archivo de la ciudad. Esa inquietud me llevó a tratar de comprar la primera cámara yo no la podía comprar. Un hermano de mi papá me ayudó. Y ahí me voy, hago un proyecto por escrito, presento en el municipio para hacer un archivo municipal. Me parecía que todo lo que iba sucediendo y cosas que quedaron en el pasado, que no se archivaba, que no se guardaba, hasta el día de hoy no pasa. Y entonces yo quería hacer algo para que el día de mañana quede eso en un registro audiovisual, digamos. Y bueno, se dio eso, y mientras esperaba que tal vez en algún momento se dé, empecé con los cumpleaños de 15, casamiento. Después vi la necesidad de armar un móvil para hacer festivales y esas cosas. Y entonces empecé a comprar de a poquito. Era todo usado, me acuerdo, porque no había para comprar nuevo. Entonces era una videocasetera usada, un televisor usado, todo era así. Me llevó su tiempo hasta que en algún momento tenía todo, compré una casilla rodante y ahí armé el primer móvil. En una casilla rodante armamos el primer móvil y ahí empecé. Ya el cable no salía más a hacer móviles, salíamos con mis equipos y ahí empezó todo. Y el proceso también, bueno, eso fue un proceso de años, pero ¿cuándo fue el momento fue con la pandemia que empezó la transmisión? Porque transmitir en vivo podíamos haberlo hecho mucho antes, pero yo creo que la explosión fue la pandemia, ¿no? En el año 2006 hice la primera transmisión en la Fiesta Nacional de la Naranja que se hace en Bellavista. Me acuerdo que Rochoni, que él era el que poco más entendía la parte técnica, había empezado a salir aplicación así que te permitía transmitir. Nadie creía en internet. Creo que la primera transmisión que hicimos en Bellavista lo mirábamos nosotros para tratar de chequear, que se cortaba, me acuerdo todo, y nadie más. O sea, esa fue la primera transmisión. Y de ahí de a poco empezamos a probar, y después ya eran cada vez más personas que la miraban. Y después empezó todo el auge del internet y de las transmisiones. Por el canal de Y YouTube. habían plataformas primero, antes de YouTube inclusive. Después empezó a YouTube a brindar la posibilidad de transmitir en vivo por ahí. Y lo de la pandemia y todas esas cosas que vos decís, bueno, sí, eso potenció todo. La pandemia fue quien adelantó los tiempos, digamos. Hubo un antes y un después de eso, ¿no? Sí. En el rubro que nosotros nos dedicamos prácticamente de lleno, que son los remates ganaderos, recuerdo que hace 7, 8 años atrás, cuando comenzó nuestra relación con los remates, fue con la firma Rodríguez Egaña, quienes tardaron un año en decidirse a la propuesta que les había hecho, se decidieron, empezamos, después vino Arzuaga, bueno, después apareció Regi ya en pandemia y después de Regi, cuando arrancó pandemia, explotó todo, digamos. Hoy, gracias a Dios, terminamos trabajando para 17 firmas ganaderas, digamos, sí.
Impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Exponencial. Y bueno, también ayudado por Rosgan, ¿no? Que Claro. eso es la rematadora virtual de Rosario. No sé si es la rematadora virtual de Rosario, pero Y yo sé Rosgan nuclea a muchas firmas ganaderas, digamos, de todo el país, dentro de los cuales está Regia que te mencionaba recién. sí. Antes de que esté Rosgan con nosotros, hubo otras firmas como Sáenz Valiente, UMC, Compañía Misionera, Hacienda Villaguay, bueno, un montón de firmas que fueron sumándose. Y cuando viene Rosgan, vienen todas las firmas de Rosgan, digamos, o sea, tuvimos una oportunidad única ahí que supimos, gracias a Dios, aprovecharla. Y bueno, hoy las firmas de Rosgan, la mayoría hace con nosotros, digamos. Qué bueno, eso cambió totalmente la forma de comercializar y la forma de... Pues imagínate, antes un remate, vos tenías que cargar los animales, llevar a ponerle la sociedad rural, el animal se desgasta, que baja de peso, Ujú. se puede lastimar en el camino, bueno. Y bueno, ahora con una cámara te vas al campo, filmás el animal y después cuando cuando lo vendés, subís, lo pesás y lo despachás. O sea, Y cambió la comercialización impresionante, digamos. el costo operativo, que significa cargar los animales, traerlos a la rural, si el remate se venden y si no Si se no se venden tienen vende, que volver. Sí, cambió todo. cambió La todo. virtualidad cambió todo, sí. Sí, totalmente. Y bueno, y también hicimos los primeros festivales del locro virtuales, Sí, sí, ¿no? Tuvimos que inventar. varias. Y había que A ver qué otra inventar cosa hicimos. había que inventar sobre el momento, sí. Sí, a ver qué otra cosa hicimos aparte del Festival del Locro en pandemia. Y fueron los, Antes de la pandemia, porque nosotros el festival antes de la pandemia empezamos a transmitir. sí. Y medio que el municipio hace años que se vienen transmitiendo muchas actividades, digamos. Con la pandemia fue un boom, digamos, donde Sí. todo había que transmitir. Sí. Pero ya festivales importantes o acontecimientos importantes ya se venían transmitiendo. O sea, el desfile 16 de noviembre, actos. Sí, lo que hizo la pandemia fue reafirmar que todo eso se tenía que hacer, digamos, para que la gente pueda participar. Desde ese primer día de tomar la decisión, bueno, voy a dejar mi trabajo seguro para aventurarme a esto. ¿Lo soñaste así? ¿Que ibas a tener tanto éxito, que ibas a poder formar una empresa que la verdad que se posicionó en la región muy bien y que tiene el prestigio que tiene ahora? ¿Pensaste? Yo no tengo dimensión de lo que signifique hoy o no el servicios líder, digamos, no tengo una dimensión de eso. Yo trato de hacer las cosas, de ir hacia adelante, entonces por ahí no tengo una dimensión de cómo lo ven de afuera, eso no lo sé. Si lo soñé, sí, lo he soñado como a cada cosa que hice, digamos, o sea, más allá de que muchas veces no se dieron, pero sí, lo soñé, sí. Tengo que proyectarlo, yo soy una persona que necesito proyectar algo y cuando estoy encaminado en eso van surgiendo otros caminos, digamos, y que también trato de ir para el otro lado o de ver la necesidad. La, cuando arranca pandemia, volvemos con eso. Nosotros teníamos un móvil, digamos, y cuando vi que empezó a complicarse el hecho de que iba a haber trabajo, que iba a tener que decir que no, yo odio decir que no. Entonces empecé a comprar cosas para armar otro equipo. Y bueno, y así vino el segundo equipo y después todo lo que... Pero fue así proyectando. ¿Cómo te llevas con la inteligencia artificial? ¿Viste que ahora está de moda? Todavía es como que no pude. No es algo con lo que busqué. Pero Matías seguro que le saca Sí, los chicos sí. Sí, yo todavía no tuve la experiencia más que hacer un par de preguntas, no lo he hecho. Estoy desperdiciando seguramente tiempo, sí, pero todavía no lo he hecho.
Bueno, Marcelo, ¿te gustaría agregar algo más para ir cerrando nuestra entrevista? Te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Qué te gustaría contar aparte de las preguntas que te hice? ¿Qué me gustaría contar? No, más que nada, eh, veo hoy que la sociedad o los chicos no se incentivan tan fácil como nos incentivábamos nosotros antes. Y eso lo veo como algo negativo, digamos. Hoy es como que sí, pero yo no tengo, o sea, y nosotros no teníamos tampoco. Y sin embargo buscamos la forma. Y yo veo que eso por ahí hoy los chicos no tienen eso, o están esperando que las cosas lleguen, y las cosas llegan cuando uno las busca, digamos, no cuando uno se sienta a esperar. Pero eso creo que como sociedad estamos incentivando eso, y eso no está bueno. Los chicos que van a trabajar con nosotros, siempre les digo cuando puedo charlar primera vez, es que yo lo único que les pido es que sean buena gente, y, y que después todo lo otro viene, digamos. Y sí les trato de enseñar a que se puede hacer y a que se puede ir hacia adelante, digamos, siendo buena gente, tratando de ser buena gente todo el tiempo, y poniéndole ganas, y que no hay que sentarse a esperar a que las cosas lleguen, digamos. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a vos.